Compañero, ¿le refrescó la diapositiva? Sí, está en proceso de fabricación. Tienes que ponerlo desde el principio. Sí, en el principio ya está. Listo. Bueno, buenas noches, profesor. Damos inicio a la siguiente sustentación sobre el tema dado que es soldadura para aceros inoxidables. Nuestro grupo está conformado por la estudiante Kiara Margarita Suárez, el estudiante José Daniel Zapateiro y mi persona, Luis Alberto Santos Borja. Entonces iniciamos con nuestra compañera Kiara, que es la que le da apertura a la siguiente sustentación del tema. ¿Qué es el acero inoxidable? Pasa. Ya. Sí. ¿Qué es el acero inoxidable? Pues la mayoría de los metales se oxidan. Por ejemplo, la plata se pone negra, el aluminio cambia a blanco, el cobre cambia a verde y ordinariamente el acero cambia a rojo. En el caso del acero, el hierro presente se combina con el oxígeno para formar óxidos de hierro o herrumbre. Algunos descubren que adicionando poco más del 10% de esa presencia herrumbre bajo condiciones normales. Por ello, el acero inoxidable es esencialmente un acero de bajo carbono, el cual contiene mínimo un aproximado de 10,5% de cromo en peso, lo que lo hace un material resistente a la corrosión. Pasa. Ya. Sí. Proceso de fabricación. Pues con la fusión de hierro, chatar y ferro de aleaciones de acuerdo al gramo de acero inoxidable a preparar, continúa con la refinación del acero para eliminar impurezas y reducir el contenido de carbono. Posteriormente el acero líquido se cuela a continuo, se corta en planchones y se forma en enrollos rolando en caliente. El proceso termina con el molino de la laminación en frío, rocía, recorrido y limpieza. En las clasificaciones de los aceros inoxidables. Pasa. Bueno, en las clasificaciones de los aceros inoxidables tenemos el acero martensítico, ferríticos, austencínicos y aceros inoxidables duples y por último endurecibles por precipitación. Pasa. Ya. Bueno, primero que todo, la clasificación de los aceros inoxidables. El acero inoxidable puede ser clasificado en 5 familias diferentes. 4 de ellas corresponden a las particulares estructuras cristalinas formadas en la aleación: austentínica, ferrita, martensita y duple. Austentina más ferrita, mientras que la quinta son aleaciones endurecidas por precipitación, que están basadas más en el tipo de tratamiento térmico usado para la estructura cristalina. Primero, el acero inoxidable martensítico son la primera rama de los aceros inoxidables. Simplemente el cromo
representa una participación de la serie de 400. Sus características son las siguientes: modera, resistencia a la corrección, endurecibles por tratamiento térmico y por lo tanto se pueden desarrollar a altos niveles de resistencia, que pueden ser mecánicas y durezas. Además son magnéticos debido al alto contenido de carbono y a la naturaleza de su dureza. Los martensitos son especialmente aleaciones de cromo y carbono. El contenido de cromo generalmente es de 10,5% a 18%. Y el carbono está alcanzando valores hasta del 1,2%. Los aceros inoxidables ferritos, aceros es de la familia, mantienen una estructura ferrética estable desde la temperatura ambiente hasta el punto de fusión. Tiene como sus características que también son magnéticos, resistencia a la corrección de manera buena, endurecido moderadamente de trabajo frío, su soldabilidad es pobre, por lo que generalmente se eliminan las uniones por soldadura a calibres delgados. Usualmente se les aplica un tratamiento de recorrido con lo obtenido mayor suavidad, ductibilidad y resistencia a la corrección. También debido a su pobreza de la dureza, el uso se limita generalmente a procesos de deformación en frío. Los ferríticos esencialmente son aleaciones con cromo. El contenido de cromo es usualmente de 10,5% a 30%, pero contenidos limitados de carbono de orden de 0,08% en algunos grados. Los aceros inoxidables austentínicos. Los aceros inoxidables austentínicos constituyen a la familia de mayor número de aleaciones disponibles. Integran la serie de 200 y 300 IC. Por su popularidad se debe a su excelente formabilidad y superior resistencia a la corrección. También este acero, bueno, este es diferente a los demás porque no son magnéticos. Tiene excelente resistencia a la corrección, endurecido por trabajo en frío, excelente soldabilidad. Tiene habilidades de no ser funcionales en temperaturas extremas. También tienen adicionando elementos formadores de austentina, tales como níquel, magnesio y nitrógeno. El contenido de cromo generalmente varía del 16 al 26%, y su contenido de carbono es el rango de 0,3% al 0,8%. Como una resistencia a oxidación en las siguientes temperaturas se aproxima a 650 grados Celsius. Esta familia se divide en dos categorías, que son la serie de 300 IC, aleaciones de cromo y níquel, y la serie de 200 IC, aleaciones de cromo, magnesio y nitrógeno. La serie de 300 IC es la más extensa, manteniendo algo contenido de níquel hasta el 2% de magnesio. Y la serie de 200 IC contiene menor cantidad de níquel. El contenido de magnesio es de 5 al 20%. Los aceros inoxidables duples son aleaciones de cromo, níquel, molibdeno, y sus características son las siguientes: que tampoco es magnético, no puede ser endurecido de tratamiento térmico, también tiene buena soldabilidad. La estructura duple
mejora la resistencia a la corrección de fractura bajo tensión en ambientes con iones de cloruro. Los dobles tienen un contenido de cromo entre 18 y 26%, y de níquel tiene uno de 4,5% al 6,5%. La adición de los elementos de nitrógeno, molibdeno, cobre, silicio, que aportan ciertas características de resistencia. La siguiente, que es la última, que son aceros inoxidables endurecibles por precipitación. Además, esta familia ofrece una alternativa a los aceros inoxidables austentínicos cuando se desea asociar elevadas características de mecánica y de magnibilidad. También son aleaciones de hierro, cromo, níquel, que se caracterizan por la resistencia mecánica obtenida a partir del endurecimiento o tratamiento térmico de envejecimiento. Los aceros endurecibles por precipitación están patentados y frecuentemente se les designa como las siglas de empresa productora. Las propiedades generalmente de los aceros inoxidables dependen del tipo de resistencia a la corrosión, dureza, magnéticos, endurecibles por tratamiento térmico y soldabilidad. Los martensíticos tienen baja resistencia a la corrosión, tienen una alta dureza, si son magnéticos, el tratamiento térmico y la soldabilidad es pobre. En los ferríticos, la resistencia a la corrosión es buena. En la dureza es medio baja, también son magnéticos. En tratamientos térmicos no, y en soldabilidad es limitada. Los austentíticos son excelentes en la resistencia a la corrosión. En la dureza son altas, en las magnesios no son magnesios, en tratamiento térmico tampoco no, y en la soldabilidad es muy excelente. También adquieren mayor dureza al ser trabajados en frío y adquieren cierto magnetismo al ser trabajados en frío también. Paz. No, la arriba. Bueno, si esta es que siga, ahí le toca no, a José, o sea, las características y aplicaciones de los tipos de acero. no, ya deja que siga José, está bien ya, Kiara, que siga José ahora con la siguiente. Ya le toca ahí a partir del... Listo, José, trata de activar la cámara. De soldadura. Trata de activar la cámara, oíste, José, porque el profe yo creo que la está pidiendo, ¿no? O déjala así. Esa cámara mía, si hubiera Bueno, como está el teléfono. bueno, ya. Listo. Bueno, inicia así. Ya, eso, así. Bueno, tipos de proceso de soldadura. Bueno, los procesos más eficientes para su aplicación en la soldadura es la soldadura oxiacetilénica, que es un tipo de soldadura autógena que se puede efectuar como soldadura homogénea debido a la fusión de piezas, ya sea con un o sin aportación del material, dependiendo del material aportación es o no del mismo tipo que el de base, o sin aportar de material como soldadura autógena. La punta de la punta de un soldador está formada de un cuerpo de cobre con un recubrimiento de hierro y níquel entre 100 a 600 micras de espesor más un baño de estaño. La soldadura fuerte es el proceso de unión de dos piezas mediante calor y un material de aportación que se
se funde a una temperatura por encima de los 427 grados Celsius a los 800 grados Fahrenheit, por debajo del punto de fusión de la pieza a ser soldada. La soldadura blanca es el proceso de unión de dos piezas mediante calor y un material de aportación que funde a una temperatura por debajo de los 427 grados Celsius y 800 grados Fahrenheit, y por debajo del punto de fusión de las piezas soldadas. Los aceros se pueden soldar empleando la mayoría de los procesos comerciales de soldadura, siendo los más populares la soldadura manual, como electrodo revestido, el procedimiento TIG y el procedimiento MIG. Existen, entre otros procesos, que pueden ofrecer ciertas ventajas respecto a lo anterior cuando se trata de altas producciones o fabricaciones especiales. Por ejemplo, el proceso de soldeo por arco con electrodo tubular ha tenido gran avance en los últimos años. Produce una soldadura de mucha calidad en los aceros inoxidables y de mayor eficiencia que los procedimientos con electrodo revestido. En otras ocasiones, cuando los espesores de la pieza a soldar pasan los 6 milímetros o bien para soldar en solapa, el procedimiento de la soldadura por arco sumergido resulta el más rentable y de mejor aplicación. Otros procesos de soldadura, como los procedimientos por arco de plasma, electrodo de escoria, procesos por electrones láser o procesos de soldadura por fricción, se están usando cada vez más conforme se avanza en su desarrollo tecnológico, y otros como lo de la soldadura por resistencia, la soldadura por puntos, costuras, proyecciones y flash. Se pueden adaptar muy fácilmente a la soldadura de los aceros inoxidables. En contrario, la soldadura AUC no se recomienda para la soldadura de aceros inoxidables, pero es debido a que durante la soldadura se generan óxidos de cromo de un elevado punto de fusión superior al del metal base. Estos óxidos no funden y quedan sobre la superficie del baño, dificultando el proceso de soldadura, además de disminuir la resistencia a la corrosión, tanto de la soldadura como de las áreas adyacentes. Luis, pasa. Grado de penetración. Para que una soldadura a tope pueda desarrollar totalmente sus propiedades de resistencia mecánica, es necesario que la penetración del metal de aporte sea completa, de manera que llene todo el espacio entre las piezas soldadas. Es muy importante evitar que se formen huecos o rendijas sin rellenar el material de aporte por una falta de penetración, puesto que esto, además de reducir la resistencia mecánica de la soldadura, es un foco de corrosión. En efecto, las grietas y rendijas son zonas donde no existe suficiente aireación, por lo que suelen haber unas escapes de oxígeno. Estos escapes de oxígeno impiden la correcta formación de las capas protectoras de óxido de cromo sobre la superficie de la veces no tiene el lugar a la pasivación del acero que le confiere la naturaleza inoxidable. Por lo tanto, las grietas o rendijas se convierten en puntos críticos por donde suelen comenzar las corrosiones del metal, a oxidarse y eso, entre otros. En este sentido, como el baño de soldadura de un acero inoxidable es menos fluido que el del acero al carbón, su poder de penetración
también es menor, pero para ello habrá que poner especial atención a la penetración de la junta soldada y disponer de un espacio mayor donde ir de manera que se favorezca el relleno con material del aporte. Por ello, una vez realizada la soldadura, se hace necesario realizar de grietas, hendiduras, rendijas o el relleno de cráteres, pues son el origen de fenómenos corrosivos que pueden reducir la resistencia al metal. Concretamente, la formación de cráteres en los puntos iniciales debajo del arco y finales del cordón de soldadura, donde se interrumpe el arco, son posibles focos de inicio de corrosión. De tal manera, se debe proceder a eliminar estas irregularidades mediante un relleno con un metal de soldadura. Posteriormente, aplicar un ligero pulido con abrasivos de grano fino para eliminar la posible presencia de irregularidades en la superficie. Pasa. Una de esas es la humedad. Otro de los aspectos que habrá que cuidar mucho, la humedad, cuya presencia puede producir porosidades en el cordón de la soldadura. La humedad no solo puede presentarse en el ambiente que rodea mediante mientras que se ejecuta la soldadura, sino que puede estar presente a través del metal base o estar ya impregnada en el propio revestimiento de los electrodos inoxidables que se empleen. Para ello se recomienda mantener los electrodos en ambientes cerrados y calefactados a 100 grados centígrados, o bien en termos portátiles hasta su utilización, para poder evitar que se produzcan la absorción de humedad por parte del revestimiento del electrodo. Unos síntomas que pueden avisarnos de la presencia de humedad en el revestimiento de los electrodos es la dificultad que presenta la remoción de la escoria de la superficie del cordón con la presencia visible de la porosidad. La limpieza. Otros aspectos a cuidar en la limpieza tanto del propio cordón como de las zonas cercanas en una distancia de 5 a 8 centímetros. La limpieza insuficiente podrá provocar una pérdida de resistencia a la corrosión del propio cordón de soldadura o de las zonas adyacentes afectadas térmicamente por la soldadura, así como dar origen a una posible aparición de fisuras, porosidad o discontinuidades internas por falta de la función. Se enumerarán algunas reglas a tener en cuenta para mantener una buena condición de limpieza. Una de ellas, antes de ejecutar la soldadura, tanto los bordes como las superficies adyacentes deberán estar limpias y libres de grasas. Para lo que se recomienda el empleo de disolventes no clorados. Los disolventes clorados pueden dejar restos de cloruro sobre las superficies del acero que, si no se limpian adecuadamente, pueden originar corrosión. Asimismo, los bordes de limpieza a soldar deben estar libres de óxidos superficiales. Daniel, dime. Ya déjalo hasta ahí porque se está pasando mucho tiempo. Y me voy a salir de la clase porque ya no voy a tener internet. Entonces, como ya grabé ya. Bueno. No, para estoy Desde el terminando, principio quedan ustedes dos. Ya, pues, no te preocupes, ya estoy terminando esto. Chao. Como decía, estos óxidos están compuestos principalmente de
cromo y níquel, provenientes del propio acero inoxidable, los cuales poseen una temperatura de fusión mucho mayor que la del metal a base y por lo tanto no se funden durante la soldadura. Por ello, estos restos de oxidación pueden quedar atrapados en el interior de la soldadura, dado lugar a un defecto interno que es dificultoso detectar incluso por radiografía. Esto supone una diferencia básica con la soldadura de acero ordinario, dado que con los aceros ordinarios, los óxidos de hierro, funden casi la misma temperatura que el metal de base. Sigue, Luis. Luis, si estás hablando no se te escucha. Sí, correcto, tenía el micrófono apagado. Bueno. Momento. Bueno, yo voy a hablarles sobre los tipos de soldaduras que se utilizan para los aceros inoxidables. En este tipo de soldadura es encontrar un proceso adecuado, es aquel que nos va a dar el mejor resultado y vamos a hacerlo en el menor tiempo posible. Siempre debemos optimizar estos procesos en soldadura más de lo mismo. Debemos encontrar aquel tipo de soldadura que nos haga conseguir ya sea el resultado deseado. Y vamos a comenzar con la soldadura para acero inoxidable. Vamos a ver aquellos tipos de soldadura que son los más utilizados, los más adecuados. Y que gracias a este tipo de soldadura vamos a conseguir los resultados deseados. Los tipos de soldadura, lo más utilizado, bueno, vamos con el primero, son tres los que más se utilizan para aceros inoxidables. Son soldaduras por arco manual con electrodo revestido. El otro tipo de soldadura es la soldadura TIG para acero inoxidable, que es el gas inerte de tungsteno. Y la soldadura MIG, que es gas inerte de metal para acero inoxidable. Bueno, la soldadura por arco manual, este tipo de soldadura se caracteriza por el mantenimiento y creación de un arco eléctrico entre el material base a soldar y una varilla metálica, a la que llamamos electrodo. Durante el proceso de electrodo es un alambre revestido en el que el soldador controla el proceso manualmente sobre la longitud y la dirección de arco, que es establecida entre el metal base o pieza a soldar y en el extremo del electrodo Bueno, el calor que genera el arco eléctrico consigue fundir tanto el revestimiento como la varilla metálica del electro y a su vez la combustión del revestimiento permite crear una atmósfera que protege para evitar la contaminación del material, ya que material que se esté fundiendo. La soldadura TIG o gas inerte de tungsteno. Este tipo de proceso de soldadura es el segundo procedimiento que queremos destacar para soldar lo que son los aceros inoxidables. En este proceso, el arco eléctrico va a establecerse entre el metal base
y un electrodo no consumible como lo es el tungsteno. Este procedimiento se hace bajo una atmósfera protectora que ha sido generada por el gas inerte, que normalmente se trata de argón. El argón se utiliza para proteger al metal fundido de la soldadura, del aire circundante. Además, en caso de ser necesario, podemos agregar metal de aporte en forma de varilla o de alambre introducido dentro del arco, de forma automática o manual, para conseguir fundir y que las gotas sean derramadas dentro del baño de fusión. El proceso de soldadura TIG forma cordones de mucha calidad sin presencia de escorias al emplear el electrodo no consumibles y sin revestimiento. Esto hace que sea más utilizado para soldaduras, para este tipo de soldadura. La soldadura MIG, que viene del gas inerte de metal para aceros inoxidables. En este procedimiento, que es de metal antigas, son utilizados para conseguir la protección gaseosa de un gas inerte establecido en un arco eléctrico entre un electrodo consumible presentado en forma de alambre desnudo y que el metal base o pieza a soldar para este tipo de soldadura ideal para acero inoxidable. Tanto la soldadura como el arco se protegen del aire de la atmósfera gracias a la acción de una envolvente gaseosa, lo cual es compuesta por gases inertes, destacando el argón y el helio como más utilizados. Bueno, las ventajas de este tipo de soldadura es que va a permitirnos más velocidades de soldaduras mayores. En caso de grandes producciones permite la facilidad y automatización del proceso. Se trata de un procedimiento que ofrece una transferencia del metal y un aporte a través del arco bastante bueno. Un momento. Aquí le tengo otras ventajas. Bueno, las ventajas de la soldadura TIGS. Estas ventajas de este procedimiento, de este tipo de soldadura, son muy buenas porque no suelen generar escorias en el cordón, lo que va a permitir reducir las tareas de limpieza posteriores a la soldadura. Este proceso es empleado en cualquier posición de la soldadura. Esto permite que sea bastante recomendable para soldaduras de cañerías y tubos. Y este tipo de soldadura no genera ninguna salpicadura alrededor del cordón en el momento en que se está haciendo el procedimiento. Y no afecta a la composición química y propiedades de metal que se está utilizando durante el proceso de soldadura. Bueno, profe, este ha sido nuestro aporte sobre el tema de lo que son los soldaduras para aceros inoxidables. Agradecemos su atención prestada. Bueno, muchas gracias.